Bueno, buenas tardes. Vamos a ir con la clase de tejido conectivo. En este caso, ya vamos a empezar con los tejidos conectivos especializados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de tejido conectivo, le clasificamos en embrionario, el propiamente dicho, y los especializados? En la clase anterior, nosotros habíamos visto el propiamente dicho, que se clasificaba en denso y laxo. También ya vimos el especializado adiposo. Y hoy vamos a ver el tejido conectivo especializado cartilaginoso, ¿sí? Entonces, vamos a ir terminando los tejidos conectivos especializados. El tejido conectivo cartilaginoso es una forma especializada de tejido conectivo. ¿Por qué? Porque cumplen los requisitos para ser un tejido conectivo. O sea, está formado por células y componentes extracelulares, ¿sí? Entonces, células y componentes extracelulares. Ya las células de este cartílago, nosotros le vamos a llamar de condrocitos a las células que ya son maduras y están aislados en abundante matriz extracelular. Y también, como tiene una matriz extracelular, está formada por fibras dentro de esa sustancia fundamental. Entonces, como le digo, cumple ese requisito. A diferencia de los otros tejidos conectivos, el cartílago no contiene vasos ni terminaciones nerviosas. O sea, al igual que el tejido epitelial, es avascular, ¿sí? Ahora, ¿cómo se nutren estas células? Se nutren por difusión a través de la sustancia fundamental, que es un gel coloidal muy firme que contiene abundante agua. Ya vamos a ir viendo. ¿Está? El cartílago, ya en el adulto, ya es más escaso, pero en el feto y en la infancia el cartílago desempeña un papel muy importante en el desarrollo del organismo. ¿Por qué? A partir de los cartílagos se van a formar los huesos, entonces desempeña un papel importante. El cartílago es capaz de crecer con gran rapidez y mantener cierta consistencia, que lo hace adecuado como material esquelético durante el desarrollo fetal. Entonces, a partir de estos cartílagos, como ya les digo, se van a formar y van a ir siendo desplazados por los huesos. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este tejido conectivo? Sirve de soporte, reviste las superficies articulares, facilitando el movimiento. Principalmente se encarga del sostén de estructuras y de la masa corporal. Tiene la función de un armazón flexible y resistente y permite y amortigua los movimientos de las articulaciones. Con la edad y sobre uso de cartílago hialino, que es uno de los tipos de cartílagos que vamos a ver, se puede desgastar, llegando a producir artrosis o degeneración de una articulación. Por ejemplo, las articulaciones de la rodilla. Dice que sirve para amortiguar. Entonces, en las articulaciones de las rodillas se carga todo nuestro peso corporal, esa masa corporal del que hablamos. Entonces, cumplen un papel importantísimo. ¿Cómo están formados estos tejidos conectivos? ¿Cuál es su estructura? Contienen a los condrocitos. Los condrocitos son las células maduras, las células propias del tejido cartilaginoso. Tenemos a los condroblastos, que son células inmaduras o condrocitos inmaduros, y un abundante material intercelular que forma la matriz. Entonces, en su estructura tenemos células y una matriz extracelular. Hablando un poco de la histogénesis, el cartílago se desarrolla a partir del mesénquima. En la quinta semana de vida intrauterina
se distinguen zonas en las cuales las células del mesénquima se diferencian a condroblastos, que son las células inmaduras, que forman cúmulos celulares densos denominados núcleos cartilaginosos o centros de condrificación. Cuando las células están rodeadas totalmente por la matriz extracelular, en ese centro de condrificación, se van a diferenciar a condrocitos. Entonces nuestras células van a madurar. Al mismo tiempo se desarrolla alrededor del modelo cartilaginoso una capa de células aplanadas y fibras, que es el pericondrio. El pericondrio es un tejido conectivo que va a estar revistiendo o va a estar rodeando en la periferia a todos los tipos de cartílagos que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, como es un tejido conectivo y en este caso va a ser vascular, a partir de este pericondrio también y por difusión en la sustancia o en la matriz extracelular se va a nutrir nuestro cartílago, ¿sí? Una imagen del cartílago embrionario, vemos el pericondrio y los condroblastos, son todavía células inmaduras. Entonces, a partir de las células mesenquimáticas se van formando o se van diferenciando a condroblastos. Condro es el prefijo que se les va a dar a las células que pertenecen al cartílago. ¿Está? Entonces, exclusivamente del cartílago. Y de los condroblastos se van a ir diferenciando a condrocitos entre la matriz extracelular. Y luego ya también se forma el pericondrio, que es un tejido conectivo que va envolviendo o se encuentran en las periferias del cartílago. Entonces vemos los condroblastos, se van agrupando y van formando los condrocitos. Como ven, los condrocitos siempre van a estar en forma agrupada dentro de una matriz. Entonces, a esta estructura blanca que ustedes ven entre estos dos condrocitos, es lo que nosotros le llamamos de laguna. Entonces, condrocitos siempre van a estar en lagunas. Y el pericondrio, que es un tejido conectivo que va envolviendo, va recubriendo al tejido cartilaginoso. Bueno, cuando hablamos de pericondrio, ya dijimos que es un tejido conectivo que va a ir envolviendo al tejido cartilaginoso, con excepción del fibrocartílago y los cartílagos articulares. Todos los cartílagos poseen este revestimiento de tejido conectivo denso y también presenta una porción de tejido conectivo laxo, esencial para la preservación de los condrocitos, ya que de él se originan. También es responsable por la nutrición, oxigenación y eliminación de residuos metabólicos. En este pericondrio nosotros vamos a encontrar a las células mesenquimáticas y que van a ir dando origen a los condroblastos. Los condroblastos siempre se van a encontrar cerca del pericondrio y luego van madurando y se van formando en condrocitos. Los condrocitos, como ya les dije, generalmente están en lagunas, pero aparecen contraídos en los preparados observados con el microscopio óptico. Los condrocitos inmaduros se encuentran en lagunas ovales, cercanos al pericondrio, y los condrocitos maduros se ubican en la profundidad del cartílago, más hacia la parte central en la matriz extracelular, y están en lagunas más redondeadas. Entonces, a los condroblastos le vamos a ver en forma más ovalada y a los condrocitos en forma más redondeada. Estos condrocitos contienen grandes gránulos de glucógeno y pequeñas gotas
de lípido. Entonces, si nosotros miramos, estos serían gotas de lípido. La función de los condrocitos es la de secretar los componentes que integran la matriz del cartílago. Los condrocitos se nutren de los vasos sanguíneos que hay en el pericondrio y de la sustancia adventicia que atraviesan el tejido. Entonces, de las sustancias que van atravesando la matriz de nuestro cartílago. Entonces, si nosotros miramos acá la imagen, en esta zona ya sería pericondrio, que es un tejido conectivo que va envolviendo a toda esta estructura que sería ya el cartílago. Estos ya son cuando están más en la parte interna o central de nuestros cartílagos. Entonces ya vemos a los condrocitos en forma agrupada. Todo esto son condrocitos. Y a esto que vemos en forma ovalada cerca del pericondrio son los condroblastos, nuestras células inmaduras. ¿Qué encontramos en la matriz extracelular? También están formadas por fibras, pero en este caso las fibras son muy finas, son fibrillas muy finas. Es acidófila cerca del pericondrio, pero se torna gradualmente más basófila a medida que se penetra en la profundidad del cartílago, al mismo tiempo que maduran los condrocitos. Entonces, cerca del pericondrio, donde encontramos a los condroblastos, nuestra matriz del cartílago va a ser más de color rosa, más acidófila o más eosinófila. Y a medida que va ingresando más hacia la parte interna, se va volviendo más violeta, más basófila. Ya vamos a ver por qué presenta esta basofilia. Se observa basofilia acentuada alrededor de cada grupo isógeno, y esta zona se denomina matriz territorial. A los condrocitos que nosotros vimos en la parte interna, acá, estos son condrocitos en forma agrupada. Cuando estos condrocitos se van agrupando, nosotros le vamos a decir que van formando grupos isógenos, ¿sí? Entonces, los condrocitos en laguna van formando grupos isógenos. En la sustancia fundamental, ¿se acuerdan que también estaba formada por proteoglucanos? En este caso, los principales son los glucosaminoglucanos, el condroitin sulfato y el queratan sulfato. Son los proteoglucanos que se encuentran en mayor cantidad en la matriz extracelular de nuestro tejido cartilaginoso. Ahora, dijimos que a medida que penetra la profundidad del cartílago va presentando una basofilia. ¿Por qué se produce esta basofilia? Se debe a la acidez de estos dos grupos, del condroitin sulfato y del queratan sulfato, y la notable basofilia de la matriz territorial por su mayor contenido de proteoglucanos sulfatados. Entonces, estos proteoglucanos son bastante ácidos, entonces se tiñen bien de color violeta, y como hay en grandes cantidades, entonces eso es lo que va tornando más violeta a nuestro cartílago. Ya vamos a ver específicamente en cuál, ¿sí? Ahora, el pericondrio, ya dijimos que es la superficie del cartílago que va rodeando como una membrana de tejido conectivo denso que se llama pericondrio. Todo esto que vemos, esto es nuestro cartílago, ¿sí? Acá vemos los condrocitos en grupos isógenos. Y el pericondrio, como ven cerca del cartílago, el pericondrio se observan mayor cantidad de células. Entonces en la parte más interna hay mayor cantidad de células y en la parte externa hay menor cantidad de células. Entonces a la parte interna también le llamamos capa interna o capa celular o capa condrogénica. ¿Por qué capa condrogénica? Porque a partir de estas células es lo que se va a dar
dar origen o se van a diferenciar a condroblastos y luego a condrocitos. Y la capa externa, que es, también le llamamos capa fibrosa, presenta mayor cantidad de fibras. Entonces, el pericondrio tenemos una capa externa y una capa interna. A la capa interna también le llamamos capa celular o capa condrogénica. Acá en esta imagen vemos el tejido conectivo, que le llamamos pericondrio, que va rodeando a nuestro cartílago. Ven cómo se vuelve más violeta. Todo eso que vemos, vamos a decir que vemos de color blanco, esas boliñas, esos son los condrocitos. Y estos, en forma más ovalada, son los condroblastos que se encuentran cerca del pericondrio. Ahora, a estos grupos es lo que les vamos a llamar grupos isógenos, ¿sí? Los grupos isógenos y están rodeados por esta estructura bien violeta que se tiñe, ya dijimos, debido a los protoglucanos que se encuentran en grandes cantidades. ¿Está bien? Entonces, acá también vemos los grupos isógenos. Siempre que se les señala de esta forma, vamos a estar hablando de grupos isógenos. Estos grupos isógenos, a esa parte violeta que forma el grupo isógeno, le vamos a llamar matriz territorial. ¿Sí? A todo eso, todo lo que vemos, estas partes, estas porciones bien violeta, matriz territorial. Entonces, ¿cómo van a estar formados los grupos isógenos? Van a estar formados por condrocitos y una matriz territorial. Y todo lo que está por fuera, vamos a decir, por ejemplo, esta porción, se le va a llamar o le vamos a denominar matriz interterritorial. ¿Está? Entonces tenemos una matriz territorial y una matriz inter o extraterritorial. Otra imagen, vemos el pericondrio, tejido conectivo que va a rodear a nuestro cartílago. Vemos a los condrocitos y cerca vamos a ver a los condroblastos en forma más ovalada. Ahora, ya hablamos, un tejido conectivo especializado presenta células y una matriz extracelular. Cuando hablamos de células, hablamos de los condroblastos, células inmaduras, y los condrocitos, células maduras. Bien, ahora les vamos a clasificar a este tejido conectivo cartilaginoso. Hay tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, el elástico y el fibroso. ¿Sí? De estos tres tipos de cartílagos, solo dos están revestidos por pericondrio, que son el hialino y el elástico. El fibroso no presenta pericondrio. ¿Está bien? Como ya les digo, salvo los cartílagos articulares y fibrosos, todos los demás están rodeados por una capa de tejido conectivo denso denominado pericondrio. Para hablar del cartílago hialino, en estado fresco se dice que tiene un aspecto vidrioso azulado. El cartílago hialino es el cartílago más abundante en nuestro organismo. Y como siempre le digo, tienen que saber en dónde se encuentra cada tipo de tejido. El cartílago hialino encontramos en los cartílagos costales, encontramos como parte del esqueleto nasal, en la laringe, tráquea, bronquio y en las superficies articulares también. Entonces, nosotros ya vamos a empezar a ver varios tejidos. Esta es nuestra superficie, tejido epitelial, tejido conectivo, y debajo le encontramos a nuestro cartílago. ¿Sí? Cartílago, todo esto es nuestro cartílago. Vemos el pericondrio, como es un cartílago hialino, tiene pericondrio.
Y el cartílago hialino siempre va a ser de color más violeta. ¿Qué es lo que pasa? En el cartílago hialino hay mayor cantidad de agua también. Entonces, con el agua y los protoglucanos se tiñe siempre de color más violeta. Y esa matriz territorial que recubre a las que forma parte, de los grupos isógenos, entonces es lo que le da un color más violeta a nuestro cartílago hialino. Si les coloco una imagen, así mismo como está acá en esta imagen, y está señalando la flecha, ok, ¿qué tejido conectivo señala la flecha? ¿O qué tejido señala la flecha? ¿Cuál es la forma correcta en la que ustedes van a nombrar? Tejido conectivo especializado, cartilaginoso y hialino. Sería la forma correcta, la forma en que ustedes van a tener que nombrar a este cartílago. ¿Está bien? Si miramos otra vez en esta imagen, entonces tenemos pericondrio, las células ovaladas que son los condroblastos, y luego ya van madurando, se van formando más redondeados y van formando los grupos isógenos. ¿Cómo está formado el grupo isógeno? Los grupos isógenos por nuestras células que son los condroblastos y una matriz territorial que está formada principalmente por los proteoglucanos que van revistiendo o se van uniendo a los condrocitos. ¿Sí? Esa unión también se hace mediante las sustancias multiadhesivas. ¿Está bien? Entonces, si les señalo esto, si acá les coloco un círculo y le pregunto estructura, entonces ustedes tienen que nombrar qué son o qué es un grupo isógeno. Esto es un grupo isógeno, esto es otro grupo isógeno. Ahora, si les pregunto con una flecha exclusivamente por esta estructura, entonces ustedes van a responder condrocitos. Si les coloco una flecha en esta estructura azul, entonces van a colocar matriz territorial. Y todo lo que está por fuera es una matriz interterritorial. En la siguiente imagen vemos, en esta zona sería el pericondrio, las células ovaladas, los condroblastos, y luego nuestros condrocitos ya formando grupos isógenos. Esto es un grupo isógeno, esto es otro grupo, esto es otro grupo. Son entonces varios grupos isógenos van formando nuestra matriz sustancia fundamental, de nuestro tejido cartilaginoso. En el cartílago hialino es donde se encuentran mayor cantidades de células agrupadas formando los grupos isógenos. Entonces, una característica o una de las características principales que presenta este tipo de cartílago es que tiene la coloración bien violeta debido a los protoglucanos que se tiñen de color violeta, bien basófilo, y por las grandes cantidades de grupos isógenos. ¿Está bien? Entonces, tejido conectivo especializado, cartilaginoso y hialino. Y como les digo, la matriz contiene 75% de agua en forma de gel y el colágeno representa más del 40% del peso seco de la matriz cartilaginosa. Esta es otra imagen del tejido cartilaginoso. Tejido conectivo especializado, cartilaginoso y hialino. Ahora, ¿cómo yo sé? Esto está en el objetivo rojo, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuál es mi cartílago? En esta imagen, solamente por la coloración, que presenta el color bien basófilo, bien violeta, nosotros podemos estar seguros de que es un cartílago hialino. Esto es nuestra superficie, tejido epitelial, tejido conectivo. Acá vemos algunos tejidos adiposos y luego ya nuestro cartílago hialino, envuelto por tejido conectivo que es el pericondrio. Aumentando, entonces ya vemos más de cerca que está formado por varios grupos isógenos. Todos estos son condrocitos formando grupos isógenos. Y en el objetivo rojo
Entonces en esta imagen ya vemos en el objetivo azul cómo están los condrocitos, varios condrocitos van formando los grupos isógenos. Generalmente 4 condrocitos van formando grupos isógenos. En este caso vemos en forma más juntas, entonces es como que se unen varios grupos isógenos. ¿Tá? El siguiente tipo de cartílago es el cartílago elástico. Como su nombre dice, elástico. Está formado por una matriz extracelular, una sustancia fundamental en donde se encuentran grandes cantidades de fibras elásticas. El cartílago elástico aparece formando el cartílago de la epiglotis, el cartílago corniculado o de Santorini y el cuneiforme. En la laringe, en el pabellón auricular, las paredes del conducto auditivo externo y la trompa uterina o trompa auditiva, o trompa de Eustaquio. ¿Sí? A simple vista, el cartílago elástico es amarillento y presenta mayor elasticidad y flexibilidad que el cartílago hialino. Entonces, siempre debemos saber en dónde se encuentra cada tipo de tejido, en este caso cada tipo de cartílago. En el cartílago elástico también vemos a los condrocitos, pero en este caso ya en forma más separadas y formando menos cantidades de grupos isógenos. En este caso vemos más de color rojo porque están teñidas las fibras elásticas con la tinción de orceína. Todas estas líneas que vemos entre las células entonces son las fibras elásticas que encontramos en grandes cantidades, ¿sí? Esto sería una imagen histológica de una lámina. Entonces en esta zona es donde nosotros vamos a encontrar a nuestro cartílago. Como ven, la forma y la coloración del cartílago siempre es más violeta, es más llamativo. Si vamos acercando, entonces en el objetivo rojo vamos a ver de esta forma. Vemos a los condrocitos bien más redondeados, bien separados en comparación al hialino. Y la matriz extraterritorial. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos a esas fibras elásticas entre los condrocitos? Porque está teñida con hematoxilina y eosina, entonces no se tiñen esas fibras. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar? Por la disposición de nuestros condrocitos. ¿Sí? Entonces nuestros condrocitos ya están en forma más separada y no van formando grupos isógenos como en el hialino. Y esto sería el pericondrio y las células ovaladas, los condroblastos, siempre cerca del pericondrio. Y nuestro último tipo de cartílago es el cartílago fibroso o fibrocartílago también. Lleva este nombre porque en la sustancia fundamental o en la matriz fundamental presentan grandes cantidades de fibras. ¿Sí? El cartílago fibroso o el fibrocartílago es una forma de transición entre el tejido conectivo denso y el cartílago hialino. También se le tiene este concepto al cartílago fibroso. ¿Por qué? Porque presentan grandes cantidades de fibras. Entonces, por eso dice que es una transición entre el tejido conectivo y el cartílago hialino por la disposición de las células. Y por las células que encontramos, que son los condrocitos y los condroblastos, dado que se compone con una combinación de fibras de colágenos y células cartilaginosas ubicadas en lagunas y rodeadas por cantidades variables de matriz hialina. A menudo las células cartilaginosas se disponen en hileras, separadas por densos haces ondulantes de fibras de colágeno. Entonces, a las fibras de colágeno nosotros le vamos a visualizar del mismo modo en que observábamos en el tejido conectivo denso, ¿sí? Ahora,
En este tipo de cartílago, el colágeno es tipo 1, es decir, el mismo tipo que la del tejido conectivo en general, mientras que el colágeno de la matriz hialina es de tipo 2. Solo en el cartílago fibroso se encuentran fibras de colágeno de tipo 1. ¿Se acuerdan cuando dimos generalidades de tejido conectivo? Que les dije que íbamos a ir fijando, íbamos a ir viendo qué tipo de cartílago ya se va, qué tipo de fibras de colágeno se van a ir encontrando en cada estructura determinada. ¿Está bien? El cartílago fibroso no presentan pericondrio, ¿sí? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde se encuentran estos tipos de cartílagos? En las partes externas de los discos intervertebrales, en las articulaciones de la clavícula y de la mandíbula, en los rodetes articulares y en los discos articulares. El menisco, por ejemplo, ¿verdad? A menudo se encuentran en pequeñas cantidades en los sitios de inserción también, de los ligamentos y tendones cerca del cartílago articular hialino. También se considera, pero en pequeñas cantidades, siempre que van a ejemplificar, y van a colocar o van a decir que se encuentran en tendones y ligamentos, entonces tienen que decir que son en pequeñas cantidades. Y como ya les dije, este tipo de cartílago carece de pericondrio, no presenta pericondrio. Ahora, como ven, se ven grandes cantidades de fibras. Podemos decir que hay mayor cantidad de fibras y menos cantidad de células. Estas células son los condrocitos, ¿sí? Y generalmente van a estar en línea, en forma agrupada y en línea. Acá también vemos más o menos en línea. Siempre se tienen que fijar en eso, ¿sí? Como ven, ya no hay grupos isógenos. Acá otra imagen que es más característico. Las fibras con las células es como que van en una misma dirección y nuestros condrocitos van uno al lado de otro, en filas. Generalmente damos el ejemplo condrocitos en fila india, porque dice que los indios son los que andan uno atrás de otro, ¿verdad? Entonces nuestros condrocitos se disponen de la misma forma. ¿Está bien? Acá también los condrocitos uno al lado de otro, ya no forman grupos isógenos. Acá les coloqué un cuadro en donde se diferencia cada tipo de cartílago. En el cartílago hialino, las fibras de colágeno son de tipo 2. En el cartílago elástico también son de tipo 2, pero en el fibroso son de tipo 1. ¿Sí? ¿Cómo le encontramos a los condrocitos? En el cartílago hialino, grandes cantidades de condrocitos van formando los grupos isógenos. En el cartílago elástico, ¿se acuerdan que los condrocitos es como que están más separados, son más grandes, más redondeados? En el fibroso están aislados, definitivamente no forman grupos isógenos, sino que están uno al lado de otro. ¿Dónde encontramos pericondrio? Encontramos en el cartílago hialino y en el elástico. No encontramos en el cartílago fibroso. ¿Está bien?